Género dramático proviene de la palabra drama, que significa hacer. Todo drama se caracteriza por la representación. Se trata de una obra escrita no solo para ser leída, sino para ser representada por actores en un escenario. Principalmente ligada al teatro. Es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Sus rasgos más característicos son el uso del diálogo y que no aparece la figura de un narrador. Tenemos a Romeo y Julieta dentro de los más conocidos, tenemos a Fuente Ovejuna, tenemos también La Casa de Muñecas, tenemos también La Casa de Bernarda Alba. Subgéneros dramáticos, tenemos la tragedia, obra en que los personajes protagónicos se ven enfrentados de manera misteriosa, ¿no? Invencible e inevitable contra el destino o los dioses. Tenemos la comedia, una obra que representa una mayoría de escenas y situaciones humorísticas o festivas. Dentro de ellas tenemos como ejemplo las tragedias y comedias de William Shakespeare. Tenemos el melodrama, en la que los aspectos sentimentales, patéticos o lacrimógenos de la obra se exageran con la intención de provocar emociones en el público. Tenemos, por ejemplo, El pianista. La tragicomedia, en la que se mezclan elementos trágicos y cómicos, aunque también hay lugar para el sarcasmo y la parodia. Tenemos, por ejemplo, La Tempestad de Shakespeare. Tenemos la farsa, cuya estructura y trama están basadas en situaciones en las que los personajes se comportan de manera extravagante y extraña, aunque por lo general manteniendo una cuota de credibilidad. Tenemos un ejemplo, Ubu Rey de Alfred Jarry. Género narrativo, reemplaza la antigua épica. Se caracteriza por relatar, hay un narrador en este caso, es decir, contar una serie de hechos que le ocurren a uno o varios personajes. Es el género más importante en la actualidad. Ejemplos de ellos tenemos al Quijote de la Mancha de Cervantes, Madame Bovary de Flaubert, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, El Señor de los Anillos de Tolkien. Tenemos también subgéneros narrativos. Aquí tenemos la épica, que es referida a las hazañas, que ya lo habíamos visto, ¿no? Y su forma de expresión tradicional ha sido el verso, bajo la forma de poemas épicos, cuya finalidad última es la exaltación o engrandecimiento de un pueblo. Tenemos la epopeya. En la edad antigua es de carácter mítico. Sus personajes son dioses, semidioses y seres mitológicos. Entre las epopeyas más importantes se encuentran la Ilíada y la Odisea. Tenemos el Cantar de Gesta, conocido uno de los más relevantes, el Cantar del Miocid, que cuenta las hazañas realizadas por los caballeros de la Edad Media. Generalmente son leyendas heroicas de un pueblo. Como habíamos dicho, el ejemplo más conocido es el Cantar del Miocid. Tenemos el cuento, que es una narración breve basada o no en hechos reales, inspirada o no en anteriores escritos o leyendas, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y que tiene un argumento relativamente sencillo. Un ejemplo de ellos, el famoso cuento de Pinocho. Tenemos la novela, una obra literaria en prosa y se narra una acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes, así como los caracteres, pasiones y costumbres. Es la forma literaria más practicada en la actualidad. Existe una gran diversidad de tipos o géneros de novelas. Uno de estos ejemplos de novelas que tenemos es La Divina Comedia de Dante Alighieri. La fábula, composición literaria breve, en la que los personajes casi siempre son animales, que representan características humanas como el hablar. Estas historias incluyen una enseñanza o moraleja de carácter instructivo que suele figurar al final del texto, por lo que se considera mixto entre narrativo y también didáctico, ya que enseña algo al final. Por ejemplo, una de las fábulas más conocidas es La Tortuga y la Liebre.
Género didáctico. Sirve para exponer ideas de manera literaria. Tiene como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística, con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. Es el género más joven y estas obras se conocen con el nombre de ensayos. Ejemplos de ensayos que tenemos, ¿no? Es el ensayo de Montaigne, tenemos la Utopía arcaica de Vargas Llosa, La llama doble de Octavio Paz. Muchas gracias, espero que este video te haya gustado, que lo puedas comentar qué te pareció, puedas suscribirte al canal y lo puedas compartir con las personas que consideres que le puede servir.